Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, y les doy la bienvenida a esta charla que ha convocado AT&T para hablar sobre ciudadanía digital, en donde podremos platicar sobre la importancia que implica el promover un uso responsable de cómo utilizar justamente de la tecnología y de cómo lograr un impacto que sea realmente positivo en nuestras sociedades. La existencia de la tecnología solita no hace el impacto que conocemos que puede lograr si no hay una participación directa de nosotros. Y es que antes de la era digital, antes de presentar además a mi invitada, vivíamos en un mundo con mucho mayor incertidumbre e información limitada. La distancia física provocaba que nuestras interacciones fueran sumamente reducidas. Es más, los medios de comunicación nos ofrecían una vía de un solo sentido. Eran para nosotros, pero muy rara vez eran sobre nosotros. Y nuestras interacciones estaban limitadas al acceso que era muy reducido de información muy valiosa y además este acceso estaba definido por los límites en lugar de estarlo por el potencial. Y en la era de la cultura digital y más en un entorno como el que hemos estado viviendo durante este último año, la realidad es otra y ha cambiado increíblemente rápido. La tecnología, además, hoy evoluciona en versiones. Toma la experiencia anterior, la corrige, la actualiza y crea una siguiente versión que es mucho mejor. Y en este ejercicio, la ciudadanía digital la entendemos como una cuestión muy integral de la que tengo justamente hoy el gusto y el honor de platicar con María José Silias Martínez. Ella es coordinadora general de jornadas entre jóvenes en la Fundación NEMI y de verdad le agradezco en todo lo que vale la oportunidad de platicar con ella. María José, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Pisu, buenas tardes. El gusto es mío, el poder tener la oportunidad de charlar contigo, platicar en este espacio que es súper importante. Agradecer a AT&T principalmente para promoverlo, ¿no? Para propiciar estos temas que son necesarios, como bien comentas, ¿no? Antes era un tema de que la tecnología era algo lejano y ahora es algo actual que necesitamos ir aterrizando y donde somos cada vez más activos, ¿no? Tenemos un papel más activo, así que hay que Sí. reforzarlo y hay que ver de qué manera promoverlo de la mejor forma. María José, yo quisiera comenzar preguntándote justamente un poco al respecto de, en este contexto actual, derivado de la pandemia, vivimos un proceso de digitalización acelerado y obligado en muchos sentidos. Nuestras hijas e hijos que hasta hace muy poco o antes de que comenzara la pandemia, por ejemplo, usar aplicaciones de videoconferencia era como el demonio por lo peligrosas que habíamos estado entendiendo que pudieran significarles. Y de un día para otro, estas fueron las aplicaciones que se convirtieron en el canal y la ventana a través de la cual ven a sus compañeros y compañeras de clase, en el mejor de los casos, pero además a través de donde comparten y conviven con sus abuelos, con sus tías. Eh, ¿Cómo en este contexto de estar encerrados y de estar tan involucrados con el ecosistema digital, cómo se puede lograr el bienestar digital haciendo todo esto? Es más, ¿cómo definirías de una vez en este sentido, María José, bienestar digital? Buenísimo, creo que es una pregunta súper valiosa y que la verdad nos da para hablar muchísimo más, pero vamos a tratar de ser breves, ¿no? Sí, Lo principal es entender que somos seres humanos, seres sociales, y que así como en la vida análoga, es decir, en nuestro día a día, buscamos cierto equilibrio para tener bienestar en nuestra vida personal, esto podemos trasladarlo, podemos evolucionarlo a estrategias en la tecnología. ¿Qué sería lo principal? Una toma de conciencia y disciplina. Pero esto no sería posible si no nos apoyamos justo de las herramientas tecnológicas con las que contamos. Por ejemplo, para tener un mejor aprovechamiento del tiempo y saber decir, este tiempo para el trabajo, este tiempo para compras en línea, este tiempo para estar al pendiente de mis hijos, para cocinar o para la actividad necesaria, pues ¿por qué no utilizar aplicaciones, utilizar el reloj, el temporizador y demás para marcarnos como tiempos, ¿no? Definidos. Eso creo que es crucial, ¿no? Poder definir tiempos. Y importante también tener en cuenta eh, que ahora, como lo comentabas, ¿no? Antes estaba muy satanizado, por así decir, como, no, cuidado con las videollamadas, y ahora es el medio, ¿no? Que se está utilizando. Ajá, antes era como, no, por favor, y ahorita de un día para otro es el medio que se tiene, ¿no? Entonces, implica mucho el control o el estar atentos de parte de los papás
y aprovechar el control parental que se puede tener, que por ahí AT&T Ujú, tiene ya algunas estrategias ujú. para poder ir como definiendo tiempos, horarios de los niños y pues no quita que echarles un ojito, ¿no? Pero ahorita que estabas comentando esto, me trajiste mucho a la mente algo que escuchamos comúnmente y que conecta perfecto con esto que tú estás explicándonos. Y es que a veces como papás, como mamás, no estamos tan cerca de la actividad en línea o digital de nuestras hijas e hijos, un poquito por esto que decimos de, no, pues ya ves que traen otro chip y ellos como que le entienden y pues como yo ni le entiendo a eso, pues ni me acerco, lo cual me parece equivocado por precisamente perder esta oportunidad de desarrollar habilidades digitales en conjunto. Hablando de errores, ¿cuáles consideras tú que son los que más comúnmente cometemos cuando hablamos de seguridad y protección de datos personales? Que se ha vuelto todo un tema esto, todo un reto. Así es. Y antes de explayarme un poquito, te voy a comentar una frase de un policía canadiense que me viene a la mente en este momento, que dice, tomamos de la mano a nuestros hijos cuando cruzamos la carretera. Hablamos de ellos, del peligro de hablar con extraños, y luego les damos una Ujú. computadora y los dejamos solos, ¿no? Ya no podemos fingir que no sabemos sobre el lado Sí, oscuro de Internet. Entonces, creo que esto nos da pie para poder hablar de los errores más comunes. Y el primero es creer que todo lo que subimos a Internet sigue siendo nuestro, cuando al ujú, estar en el espacio se vuelve de todos. O sea, para todo el que pueda verlo, puede hacer el uso que necesite. sí, Y sí, 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 sí. aquí entra un papel muy importante, donde es el cuidado de nuestros datos personales, nuestros datos Ujú, sensibles. ¿Cuáles son aquellos? Nombre completo, edad, dónde trabajamos, en dónde estudian nuestros hijos. Todo ese tipo de información es información que te identifica en la vida real y tenerla expuesta ujú. en el mundo digital, pues puede ser un poco peligroso, ¿no? Entonces, uno de los errores más comunes es en las aplicaciones, sobre todo de redes sociales, llenar toda la información, todo el perfil y nos estamos exponiendo, ¿no? Sí, Otro error muy común y que nos puede pasar muy seguido, sobre todo a los adultos cuando no tenemos conciencia de esto, pero pues no sí. excluir a los niños, es el tema de las contraseñas, ¿no? ¿Qué pasa con las contraseñas? Si hacemos contraseñas que son fáciles para recordar para nosotros, por ejemplo, mi Ujú, fecha de sí, nacimiento, pues alguien que quiera hacer un mal uso de la información o de mis datos, si le atina a que mi contraseña es mi fecha de nacimiento, ya tuvo sí, acceso a sí. todo, ¿no? Entonces, error súper común a evitar las contraseñas fáciles, las contraseñas sencillas. Y súmale que para no olvidarnos de las contraseñas de todas las cuentas, luego pasa, bueno, pues utilizo una y ya no se me olvida o ya no la Ujú, confundo. ujú. Pero ¿qué Sí. pasa ahí? Que si nos adivinan esa única que tenemos, ya tienen acceso a todos nuestros datos, a toda nuestra información. Y bueno, esperemos que no tengan esta información o esta contraseña también con los datos bancarios, ¿no? Pero imagínate el peligro. Entonces, no tener cuidado de nuestros datos sensibles, no cuidar las contraseñas y además dar toda esta información, ¿no? A las redes sociales y exponer, subir fotos, subir la ubicación todo el tiempo, pues son datos que nos exponen, que hay que cuidar, ¿no? Hijo, pero además muchísimo. Y no sabes cómo te agradezco la manera tan clara en la que nos explicas esto. Y me recordaste además, y lo comparto por supuesto con nuestra audiencia, hay varios documentos relacionados con los que AT&T ha publicado al respecto. Hay uno en particular que se llama ¿Cómo cuidar a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital? Que voy a compartir en mis redes sociales con mucho gusto para que puedan tener acceso al mismo, pero vale mucho la pena que como papás pongamos atención al respecto en este sentido. Déjame rápidamente, María José, pasar de los papás ahora a los usuarios, a los jóvenes. Y ahí hay números que preocupan mucho, como los siguientes: 28% de jóvenes, por ejemplo, entre 12 y 19 años, es que los números, ¿no? Y 36, casi 37% de las jóvenes entre 20 y 29 años han señalado tener o haber sufrido algún tipo de escenario de ciberacoso. Y aquí la pregunta sería, ¿qué debemos hacer como sociedad para poder reducir esta situación? ¿Cómo, cuándo debemos denunciar? ¿Qué se debe hacer? Aquí hay mucha inquietud de parte de toda la sociedad por entender correctamente cómo puedo protegerme en línea.
Así es, Piso, y creo que es un tema que necesitamos reforzar, ¿no? Y lo principal aquí sería tomar en cuenta que, así como en la vida diaria, cuando hay algo, un acto delictivo que se tiene que denunciar, lo mismo debe pasar en redes sociales y en el ciberespacio, ¿no? Que si pasa algo que está atentando contra nuestra dignidad o la de nuestros hijos o la de compañeros, alcemos la voz. Lo principal es eso y no dejar que la situación siga creciendo o que los comentarios sigan permeando o que los memes que están haciendo daño a algo, a alguien, perdón, se sigan viralizando, ¿no? Entonces, lo principal es poder denunciar el contenido, el mensaje, la imagen que está poniendo pues en peligro la integridad, la dignidad de alguien más, ¿no? Y para esto es importante recordar que así como en la vida diaria, en la escuela, a nuestros hijos se les dieron clases de formación cívica y ética, pues esos valores trasladarnos a la parte digital, ¿no? Entonces, entender un poco más el concepto de ciudadanía digital. Al final de cuentas, somos la sociedad en este espacio ahora cibernético, pero que de igual manera nos exige reglas, normas, etiquetas para llevar una buena convivencia, ¿no? Y retomando el tema de la denuncia, es importante hacer la denuncia en tres aristas. La primera sería en redes sociales. Si estoy viendo el comentario, están lastimando a alguien más, igual y ni siquiera me están atentando a mí, ¿no? Sino a alguien más, voy y reporto o denuncio ese comentario, esa imagen o ese contenido, ¿no? La segunda arista sería denunciar en la escuela, sobre todo cuando podemos identificar que el tema o la situación de ciberacoso que se está dando con los hijos, pues tiene que ver con el ambiente escolar, ¿no? Es importante que tanto la comunidad educativa como los papás sean parte de esto, porque si antes de la pandemia, cuando había algún tema con los hijos, los citaban para hablar y buscar soluciones, pues lo mismo debe pasar en este momento, ¿no? Como hacerlos parte para que no sean parte del problema permitiendo que siga pasando, sino parte de la solución para encontrar diálogo, ¿no? Para encontrar cómo resolver estos problemas que luego puede haber entre niños, que a veces pueden ser malos entendidos o a veces puede haber algo que requiera mayor atención, ¿no? Y finalmente, la tercera arista es poder denunciar con la policía cibernética. Así como si nos Claro, claro. pasa algo en, no sé, en el coche, nos roban el espejo, lo que sea, y vamos al Ministerio Público, igual en redes sociales, en Internet, existe la policía cibernética que lo que busca es precisamente poder darle solución a estos temas que se dan en Internet, que se dan en el ciberespacio, y para esto te piden algo muy importante que es poder tener evidencias, ¿no? ¿Cómo le dices a la policía, oye, es que, no sé, subieron un video o una foto o me están diciendo esto? Capturas de pantalla. Hay que sacar capturas de pantalla del celular o de la Importantísimas. computadora, ¿no? Ujú. Para poder decirles, aquí está la prueba del delito, ¿no? Porque sí existen los ciberdelitos y bueno, yo creo que nos dará tiempo de platicar esto en otro momento, pero eso sería lo importante, ¿no? La denuncia en Pero esas además tres me, aristas. Sí, pero además me Sí. encanta esto que estás comentando. Y aquí yo lo único que resaltaría adicionalmente es que típicamente cuando sufrimos un caso de ciberacoso, o nuestras hijas o hijos lo sufren, una de nuestras primeras reacciones en el enojo y la sorpresa y la incomodidad en un momento dado de mensajes violentos o tóxicos es eliminarlos. Y después ver cómo le hacemos para denunciar a esa cuenta. Y lo que tú nos acabas de describir y explicar magistralmente nos deja clara la importancia de que antes de que le metamos estómago, metámosle tecnología, guardamos una evidencia de eso que estamos viendo y entonces ya podemos hacer un reporte que la policía, a la que la policía le pueda dar seguimiento. Y decías algo, María José, increíblemente importante relacionado con el tema de niñas y de niños. Y es que hoy iniciamos nuestra vida digital cada vez a una edad más temprana. Incluso consideremos lo siguiente, en nuestro país, alrededor del 60% de niñas y niños que tienen entre 6 y 11 años
son usuarios de Internet. Aquí la pregunta entonces, y la angustia da en cómo enseñarle a nuestros hijos desde que son pequeños a ser buenos ciudadanos digitales, pero además retomo el ejemplo maravilloso que nos pusiste de si los enseñamos a cruzar la calle y los tomamos de la mano y constantemente le decimos, tienes que voltear para los dos lados porque no importa si el semáforo está en rojo, tú tienes que prever que alguien se cruce ese semáforo, no lo respete y tú estés en peligro. ¿Cómo trasladarías esto a la cuestión digital? Buenísimo. Y creo que haberlo puesto tan claro con el semáforo en rojo, pero aún así voltear incluso a los dos lados de la calle, creo que es crucial, ¿no? ¿De qué va eso? De la prevención, ¿no? Lo mismo pasa con el ciberespacio. Así como cada quien tenemos formas o maneras, ajá, de utilizar las cosas, las redes sociales, los buscadores de internet y demás, hay que tener en cuenta que posiblemente no todos hacen el mismo uso de las cosas como lo hago yo o como estoy educando a mis hijos. Entonces, lo principal es la prevención y que sepan que puede haber personas que tal vez quieran hacer un mal uso a propósito de esto, ¿no? Entonces, principalmente la prevención, retomar un poco las recomendaciones de cuidado de datos sensibles y sobre todo ir aterrizando un poquito la cuestión de las netiquetas. ¿Qué son las netiquetas? Algo así como las reglas de etiqueta, pero en Internet. Entonces es, ok, estoy viendo, no sé, hay un Ok. foro de discusión, ok, utilizar el foro para lo que es, ¿no? Me encanta esto que nos dices, porque más para todas y todos nosotros es bien fácil transportar esto. ¿Qué haces cuando llegas a un lugar en donde ya están varias personas reunidas y conversando? Entras, saludas y te presentas. ¿Qué haces cuando te vas de un lugar? Te despides. ¿Qué haces cuando hablas con alguien? No le hablas a gritos porque hablar a gritos implica ser violento. Si yo llego y te digo, óyeme tal por cual y tal por cual, ¿cómo es muy factible que me respondas? Pues exactamente igual. Entonces, esto que nos explicas Exacto. me parece maravilloso por ese ejemplo que podemos darle a nuestros hijos. María José, nos estamos acercando al final del tiempo que queremos destinar para esta conversación y varias cosas. La primera es me atrevo en la privacidad de esta conversación a invitarte, autoinvitarme con AT&T para la oportunidad de volver a conversar sobre estos temas juntos, porque es un lujo escucharte y entender lo que nos explicas. Pero además, yo quisiera preguntarte, hay un, existe, esta sería una pregunta importante. Yo no hubiera creído, y mira que yo soy muy, amo la tecnología, pero yo no habría creído que existe esto como la saturación digital. Y me encontré justamente con un documento de AT&T que hable de cómo combatir la saturación digital. Y la verdad es que hasta que empiezas a entender un poquito al respecto, entonces dices, ah, sí, creo que yo sufro de eso. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Claro que sí. Es un término que se ha ido acotando con el tiempo justo porque ha sido necesario, ¿no? ¿Qué pasa? Que justo con la pandemia como que se agilizó nuestra vida tecnológica y ahí ya hacemos tanto la vida laboral, la vida personal, socializar, compras, estar al pendiente de los cumpleaños, todo se está haciendo ahí. Y bueno, incluso noticias, ¿no? Todo es a través de las redes sociales, de Internet. Entonces, si todo el tiempo estamos recibiendo información únicamente de estos medios, pues ya nos saturamos, hay un exceso de información, incluso ya no sabemos luego distinguir qué es real, qué no. Entonces, importantísimo poder definir como medios, lugares o espacios adecuados para cada cosa, para cada actividad, para evitar esta saturación que al final de cuentas, aunque es un medio la tecnología, si no se hace un uso responsable, trae este efecto negativo, que es saturarnos, que es sobrepasarnos y decir, ya no quiero, incluso me duele la cabeza, estoy cansada, la vista la tengo atrofiada, ¿no? Entonces, poder definir espacios, tiempos, horarios para cada cosa. Yo que me sentía así como tan 100% digital y todo lo que acabas de explicar, aunque lo estaba experimentando, no fue sino hasta que lo vi en una listita que todas me salieron palomitas y de inicio me dio mucho orgullo porque dije, ay, tengo todas bien y después comprobé que pues no, tengo todo mal porque estaba viviendo un efecto de saturación importante. María José, finalmente, eh,
todo esto que hemos platicado el día de hoy, es decir, entender el concepto de ciudadanía digital desde la importancia que tiene el cuánto, cómo, qué plataformas y en qué manera nos enlazamos con las distintas personas para utilizar la tecnología, cómo le ayudamos a nuestra familia, a nuestras hijas e hijos a utilizar y a no abusar de la tecnología, pero al mismo tiempo, cómo les ayudamos a que se protejan cuando utilizan tecnología, todo esto que tú nos has hecho el favor de explicarnos el día de hoy, viene y se puede poner en una canastita en la que gente que nos acompaña en este momento, a quien le agradecemos nuevamente además esta oportunidad, podría decir, sí, bueno, pero pues el reto de la brecha digital todavía es importante en nuestro país, hay que conectar a todos los mexicanos. Y yo te querría preguntar justamente para el cierre de esta conversación, ¿consideras tú que esto que hemos platicado el día de hoy, que enseñar ciudadanía digital, es contribuir a reducir la brecha digital que hay en nuestro país, en un país como el nuestro? Claro que sí, claro que sí. Es súper importante entender que la brecha digital va prácticamente por dos vías. Una es el acceso a toda la conectividad, a la tecnología, a la fibra óptica que llegue hasta la punta del cerrito donde también hay personas viviendo, ¿no? Y otra es el tema de la integración y el dar espacios para que todas las personas se sientan parte de, ¿no? Porque así como en la sociedad es importante sentirnos identificados, en el mundo digital también. Entonces, claro que utilizando en etiquetas, sabiendo promover espacios de comunicación, de diálogo, para que todos se sientan parte, es crucial, ¿no?, para poder reducir esta brecha digital. Y aquí entra muy importante, lo menciono rapidísimo, los derechos. O sea, así como hay derechos en la vida diaria, hay derechos en el tema digital. Así que sería importante darles una revisada para ver qué derechos, pero también qué obligaciones como usuarios digitales tenemos con el resto, ¿no? Claro, María José, ya lo dijo incluso Uncle Ben con Spider-Man o el presidente Roosevelt en un momento dado. A todo gran poder le acompaña esta gran responsabilidad. Y yo en este sentido, además de agradecerte, María José Siles Martínez, coordinadora general de jornadas entre jóvenes en la Fundación NEMI, AC, agradecerle a AT&T justamente el que busque no solo conectar a las personas con lo que más queremos, sino que además promueva el uso responsable de la tecnología. Me parece que ahí se entiende un efecto bien integral. Sí usen la tecnología, pero además sí asegúrense de que el resultado de este uso de la tecnología sea mejorar nuestras vidas, mejorar nuestra calidad de vida. Así que soy Emilio Saldaña, el Piso, y yo les agradezco mucho a todas y a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta conversación, en esta charla sobre ciudadanía digital. A María José nuevamente agradecerte esta oportunidad y a AT&T le celebro y le agradezco mucho el abrir estos espacios para tocar estos temas, María José. Muchas gracias, Pisu. Gracias a todos. Gracias, AT&T, por el espacio. Y recalco esto que comentas. O sea, la tecnología es algo que se creó y que se sigue modificando para darnos comodidades, ¿no? Para resolvernos cosas. Entonces, no nos la compliquemos más. La usemos a nuestro favor y de forma responsable. Muchas gracias. ¡Ájale! Superen eso, novatos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.